con la cáscara de Amalek y de Amán y sacamos a relucir nuestros frutos, vamos a continuar con lo que nos permite seguir sacando nuestros frutos, que es el estudio de la Torah. Entonces aquí tienen libros, estamos en el Sha'ar Dalet, parte 4, Perek Bet, capítulo 2 de Nefesh HaChaim. Que nuestro estudio sea para el éxito de nuestros soldados, nuestro ejército, de Hashem, en todos los frentes, que sea refuah shlema para todos los enfermos y heridos, que sea pronto regreso de todos los hatufim, los rehenes en vida y los que tienen que, de Hashem, ser enterrados en el Israel. Y la Ilui Nishmat, los caídos en la guerra. Página. Sha'ar Dalet, Perek Bet, página Reish Samach. Si escucho que le van a hacer, querían hacer golpe de estado, a mí. ¿Ah, sí? ¿Sabe quién? El Mossad. Yo me levanté de traumatizado. ¿Quién se dio José? No le escuché. Lo echó. Ajá. Paró y lo echó. Usted está despedido, se va a ir. Chao. Hola, ¿cómo? Al mejor espía del mundo. A uno de su equipo, gabinete. El Mossad. Dos señores. Entonces terminamos de ver en el capítulo 1 que dentro de la estrategia del estudio de la Torah, Jajamí nos enseñan que la persona tiene que empezar el estudio de la Torah, aunque sea Shelo Lishma, aunque sea que no sea Lishem Shamayim, porque mitoch Shelo Lishma va Lishma, porque por medio del estudio Shelo Lishem Shamayim, la persona de Hashem va a subir a los peldaños del estudio de la Torah Lishem Shamayim. Pero para eso hay que entender qué significa ese concepto. ¿Sí? En la traducción literal, estudiar Lishma es estudiar en su nombre. Estudiar en su nombre, en el nombre de quién. ¿Qué significa este concepto de estudiar Torah, Lishem Shamayim, de acuerdo a la óptica de Rojaim Neurológico? Una pregunta, señor. Lishma no traduce en el nombre de ella. Porque si fuera en su nombre sería Lishmo. Cuando es Lishma es el nombre de ella. De ella, de la Torah. No, de la Torah. También de la Torah. No, también. Es la presencia divina. La Torah misma es la presencia divina. Pero aquí estamos tratando de entender el concepto literal. Entonces, oficial. La Torah es masculino o femenino en hebreo. Explíqueme. Diga usted. Torah. No sé si es Lishma. ¿Cómo se dice Torah en plural? ¿Torim o Torot? Entonces, ¿qué es? Sí, Femenino. Shulchan. Shulchan, ¿no? Shulchanot. Masculino, femenino. Uno es masculino, muchos son femeninos. Entonces, los hombres tenemos que reconocer que los nombres importantes en la Torah son en femenino. sí, por eso pregunto. La tefilá, Torah, Brajá, todas las... Megilá. Ruth. Todo, בסדר גמור. עניין עסק התורה לשמה. El asunto del estudio de la Torah en el nombre de la Torah. Haemet Barur. La verdad clara.
כי לשמה, que estudiar Torah לשמה, אין פירושו דבקות כמו שסוברים עתה רוב העולם. Entonces, antes de empezar a explicar qué es, primeramente el Rav Chaim de Volozhin explica lo que no es. ¿Qué no es qué? ¿La Torah? Lo que no es estudiar Torah Lishma. Y él dice que la gente erróneamente piensa que estudiar Torah Lishma significa estudiar Torah con dvekut, con apego a Hashem, como dijimos, con ese fuego, con esa energía. Y eso es lo que opina hoy en día la mayoría del mundo. Shari Amru Razal Midrash. ¿Y cuál es la prueba de que no es así? Dice el Midrash Shohar Tov, que es Midrash Teilim, שביקש דוד המלך עליו השלום מלפניו יתברך, pidió David Amelech, el rey David, frente a Hashem, שעוסק בתהילים יחשב אצלו יתברך, כאילו היה עוסק בנגעים בעולות. David Amelech, autor de nuestro gran Teilim, de los Salmos, y que como autor de este libro tan grandioso, con tantas tefilot tan importantes que son muchas de ellas base de las tefilot de Am Israel y de todo el mundo en general, alabanzas. David Amelech sabía la grandeza de Teilim, sabía la grandeza de la tefilá, pero él también sabía la grandeza de otra cosa, del estudio de la Torah. Porque David Amelech, a pesar de sus grandes e importantes ocupaciones, de dirigir al pueblo, de ser guerrero, de ocuparse de la economía de Am Israel y de la parnasá de Am Israel, David Amelech era Talmid Jajam, era un sabio de la Torah, y que en las horas de tranquilidad que tenía en la noche estudiaba Torah. Entonces David Amelech es una persona que contiene, por un lado, la grandeza del estudio de la Torah, pero por otro lado también él contiene la grandeza de la tefilá. Y la pregunta es, ¿qué David entendía al fin y al cabo que es lo más importante? Los dos son importantes, los dos son grandes, los dos son, sí, niveles que de Kedushá que el Yehudí tiene que tener. La pregunta es, otra vez, cuando ponemos en la balanza, ¿qué es lo que está por encima? Primero está la tefilá, porque yo no puedo estudiar Torah sin haber dicho una tefilá. Una braja. No puedo. Mejor. Entonces, pienso yo, no sé qué diga usted, qué diga... Mejor. Pero, por un lado lo que usted dijo es mejor, pero por otro lado, ¿cuál es la braja? ¿Cuál es la braja? La braja es de estudiar Torah, la sobre Torah. Es najón, pero la finalidad de esa braja es llegar a la meta, a la finalidad, que es el estudio. Me demuestra que es uno y lo mismo. Entonces, el Midrash dice así, pidió David Amelech que se considere que aquel que se ocupa de Teilim Está estudiando Torah. se considere que se considere como si estaría estudiando ahora de los temas más profundos de la Torah, como por ejemplo Negaim ve Aolot. Haz de Negaim son todas las alajot del Metzorah, del leproso, ¿sí? Que tiene diferentes manchas, diferentes colores. Ve Aolot son las alajot de pureza e impureza que tienen que ver con la carpa, Najón, la tumá de Tumat Oel. Eso estoy estudiando todos los días ahora. Ya fe. Entonces, ¿qué fue lo que dijo David Amelech? David Amelech le pidió a Hashem que él considere a sus Teilim como si fueran las alajot de estos temas tan profundos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El Teilim o esas alajot
de esos temas? Las alajot. Porque dice, alevai que consideres al Teilim, cuando uno dice Teilim, como si fuera el estudio de la Torah en estas alajot, que como van son de las alajot más complejas que tenemos en el Talmud. ¿Mejor? Negaim Beolot. Negaim, sí, Negaim son las manchas, Metzorah y eso, lo que sale. Metzorah, el leproso, Najón, esas alajot que tenemos en Parashat Tazria Metzorah. Y Aolot son las alajot de la impureza del muerto, ¿okay? Cuando tenemos un oel, tumat oel, ¿sí? Arei, entonces, ¿qué podemos concluir de este midrash? Dice Rav Chaim de Volozhin, she'aesek bilchot hashas beyun beyegia, que la ocupación y el estudio en las alajot del Talmud, del Shas, con profundidad y con esfuerzo, Uinyan yoter na'ale, es algo más elevado, be'auv, y querido frente a Hashem, Amirat Teilim. Entonces, si David Amelech le pide a Hashem, por favor, considera que una persona que está ahora haciendo Teilim se considere como si está ahora estudiando estas partes tan profundas del Talmud, que requieren de una comprensión, de un análisis, de una profundización, y que muchos Talmidei Jajamim pueden ser muy expertos en el Hot Shabbat, y en el Hot Kashrut, pero en estas alajot, ¿sí? Que por ahora no las podemos llevar a la práctica, pero que Bezat Hashem en algún momento regresarán, ¿sí? Entonces cuando uno empieza a estudiar ahí las alajot del Rambam, dice, bueno, alevay de que lo que entendió el Rambam yo entienda un 5% o algo así, un medio por ciento. ¿Ceder? Más o menos. Mejor. Rabino, perdón. Hashem le aceptó que sea importante el estudio de la Torah por medio de los temas. No dice si se aceptó, no dice que aceptó, dice que él pidió. Él pidió. Pero lo importante para mí es que pedir es hacer tefilá. Siempre está primero la tefilá. Si David no dice tefilá, no todo lo que es primero es lo más importante, ¿sí? Yo antes de ponerme la camisa me pongo, los calzones. La pregunta es ¿qué es más importante? ¿Sí? Que ponerme el dedo o ponerme los pantalones, ¿no? No me llame. El orden de los factores no siempre implica que lo que hice primero es lo más importante. No. Y a Hollywood, que es con lo que hay que comenzar, ¿sale? Pero, ¿sale? Así le dice David Amelech a Akadosh Baruj Hu, según el Midrash. Yo quiero que consideres mi tefilá como si fuera Limud Torah, como si fuera el estudio de la Torah. Entonces quiere decir de que él pidió, él solicitó que esa tefilá se considere y que esté en el nivel y en la categoría del estudio de la Torah, de las cosas más profundas. ¿Qué? Y ahora viene la conclusión. Si vamos a decir que estudiar Torah Lishma es dvekut, es apegarse a Hashem y sentirse junto a Él en el momento del estudio de la Torah, y solamente de eso depende el tema del estudio de la Torah, no tanto de lo que entiendas o no entiendas, o de lo que comprendas o no, o lo que profundices, sino que es el tema más a nivel, ¿sí?, de la energía del estudio, cuando uno se apega a Hashem y sienta que está junto con Él. Cuando uno abre el Teilim y lee los psukim de David Amelech en diferentes lugares, ¿sí? Tzama lecha nafshi, ¿sí? Mi alma está sedienta hacia ti. Kamal lecha besari, ¿sí? Mi carne está como deseando estar contigo, ¿sí? Que hayal taro, como ¿cómo se llama este animal? El ciervo. Najón, que está buscando las corrientes de agua. Najón, que nafshi, así también mi alma. Kitsur, palabras tan elevadas de deseo y de apego a Hashem. Romántico. ¿Qué? Pero que manifiestan, ¿sí?, el deseo que tenía David Amelech de estar apegado a Kadosh Baruj Hu,
Entonces, dijo Rab, qué mejor que hacer Teilim todo el día hacer Teilim. Teilim es lo más grandioso. Según David Amelech, cuando una persona hace Teilim, está conectado con el Kadosh Baruj Hu, está pegado a él, como el hombre sediento que está buscando, sí, tanto ese agua que lo va a saciar. Pero eso no fue lo que dijo David Amelech. David Amelech dijo, ojalá que consideres esta tefilá que yo hago como si fuera que estoy estudiando Torah. O sea, que él veía y entendía que el estudio de la Torah está por encima de eso. Entonces, si está por encima de eso, significa que es otra cosa, que no es lo mismo. Porque si el tema es, ¿sí?, buscar dvekut, entonces, ¿para qué necesita David Amelech estudiar? Tiene sus teilim. Los teilim es lo más grande que hay para pegarse a Kadosh Baruj Hu. Vegam, además, eso fue lo que pidió David Amelech. ¿Quién sabe si Hashem se lo concedió? En el Midrash no dice que Hashem le concedió eso. Eso es lo que él pidió. Uno puede pedir. La pregunta es qué es lo que concede Hashem. En el Midrash no encontramos que Hashem le contestó a David Amelech. David Amelech pidió, considera que Teilim es como estudiar Torah. No dice si Hashem le consideró y le dijo, Beseder, está bien, te voy a considerar que Teilim decir Teilim es como estudiar Torah. ¿No? No le dijo que no tampoco. ¿No? ¿Beseder? No le dijo ni sí ni no. ¿Qué? Pero, si no le contestó, por lo menos estamos en la duda de que Ulay Hashem le dijo, lo siento mucho. En Kol HaKavod tu Teilim es algo grandioso, es algo espectacular, pero el estudio de la Torah está por encima de tu Teilim. Y la persona que está estudiando Teilim está haciendo Teilim, y la persona que está estudiando Torah, el hombre que estudia Torah y que estudia las cosas tan complejas como las que dijimos, que como son ejemplos, ¿sí?, de cosas complejas, pero hay muchas cosas, mejor que en la Torah hay que profundizar y entenderlas, básicamente todo lo que se estudia siempre hay que entenderlo y hay que profundizar en eso. Mejor, como una vez un alumno le preguntó a su Rab, tenemos un tratado en el Talmud que se llama Masejet Beitzah, ¿sí?, el tratado del huevo. ¿Por qué se llama el tratado del huevo? Porque, bueno, en realidad es Masejet Yom Tov, es el tratado de Yom Tov. ¿Pero por qué se llama Beitzah? Porque así empieza la primera Mishnah. Beitzah shenolda beyom tov. ¿Cuál es la halajá de un huevo que nació en Yom Tov? Tú tienes una gallina, tienes un gallinero, y ahora te nació una Beitzah en Yom Tov. ¿Cuál es la pregunta? Ahora yo quiero cocinarme una javita, quiero cocinarme un huevo en Yom Tov. La pregunta es si puedo cocinar ese huevo en Yom Tov o no, con ese huevo que nació en Yom Tov. Y la halajá es de que no, porque se considera mukse, no entramos en el tema. Por eso la Masejet se llama Masejet Beitzah, pero en realidad las halajot que hay en ese tratado son halajot Yom Tov, halajot de los Hagim, que son diferentes a las halajot de Shabbat. Muy bien. Entonces el alumno le preguntó al Rab, Masejet Beitzah es un Masejet fácil, difícil. Y Rab le contestó, depende cómo la cocines. Si la cocinas bien, te va a salir un huevo duro, un huevo caja bien. Sí, más o menos te va a salir un huevo blandito, blandito. Entonces depende cómo la estudies. Y así es toda la Torah. La Torah se puede entender de una manera blanda o de una manera fuerte, de una manera superficial y de una manera profunda. Pero no me llame más. Rajón, hay halajot que en sí ya son difíciles, afilo en la superficie. Y más todavía en la profundidad. ¿Y qué le dice? ¿Y qué dice aquí la Gemara? ¿Qué dice el Midrash? Que no. Midrash no contesta, no le dijo, ok, Beseder, Teilim se va a considerar como el estudio de la Torah. Entonces podemos deducir que no, que Hashem, Ulay, no aceptó el pedido que le hizo David Amelech. A pesar de que David Amelech
cuando, ¿sí? Cuando él compuso sus Teilim. Kamubán, Teilim es algo que fue escrito en Ruach HaKodesh, de lo Pashut. Cada palabra de Teilim es Dvar Hashem, es la palabra de Hashem, ¿sí? Que salió por la garganta de David Amelech. Pero a pesar de eso, cuando uno se siente a estudiar Torah, entonces que sepa de que está haciendo algo más elevado que Teilim. וגם כי היה די לעניין הדבקות במסכת אחת או פרק או משנה אחת שעסוק בה כל ימיו בדבקות. Además, que si vamos a decir que todo el tema del estudio de la Torah es apegarse a Hashem, Keilu, y sentir esa conexión y cercanía con Akadosh Baruj Hu, para que hay que estudiar toda la Torah. Agárrate una parte de la Torah, agárrate un tratado de la Torah, una Masejet, una Mishnah, algo, y estúdialo todos los días, caja con Dvekut, y bueno, y eso es lo que te va a permitir apegarte a Hashem, ¿sí? Para que hay que estudiar todo el Shas, y todos los Poskim, y todo el Shulchan Aruch, y toda la Mishnah. Haré con estudiar un solo tratado, y estudiarlo así con fuego y energía, teóricamente sería suficiente. Pero no así encontramos en las palabras de Jajamim. Velochen Matzinu de Razal, que dijeron en Masejet Sukkah, שאמרו רבי יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא, משנה, הלכות ואגדות. La dice que Rabbi Yohanan ben Zakkai no dejó nada sin estudiar. Mikra, todo el Tanaj, Mishnah, Shas Mishnayot, Alajot, Talmud, Agadot, las partes agádicas, Veainu. Entonces, ¿por qué Rabbi Yohanan ben Zakkai estudió todo? כי אותו הליבו תמיד, כי עדיין לא יצא ידי חובת עסק התורה לשמה במה שלמד הדתה. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan ben Zakkai entendió, y siempre lo tenía claro en su corazón, que todavía él no salió completamente con su obligación de estudiar la Torah lishma, en lo que había estudiado hasta ese momento. O sea que yo no tengo Cada vez que él estudiaba algo más, él sentía de que, Najón, Yafé Meod, estamos avanzando, pero hay que seguir avanzando, y hay que seguir abarcando, y hay que seguir estudiando, y abarcar toda la Torah. לזאת היה שוקט כל ימיו להוסיף לקח תמיד, מיום ליום, משעה לשעה, y por eso él constantemente se esforzaba todos los días de su vida de aumentar y de agregar el conocimiento día tras día y momento tras momento. Entonces vemos que primeramente del Midrash se ve claramente que el estudio de la Torah está más arriba que la tefilá, que Teilim. Y segundo, de que nuestros jajamim se esforzaban por estudiar toda la Torah y no se conformaban con estudiar una parte de la Torah y decir, bueno, esto lo voy a estudiar con energía y con ganas y con apego y demás, sino que ellos querían aprender toda la Torah y estudiar toda la Torah y profundizar en toda la Torah completa. ובמשלי רבתא פרק י' במדרש משלי dice אמר רבי יהודה בואו ראה כמה קשה יום הדין. Ven y observa qué duro es el día del juicio. שעתיד הקדוש ברוך הוא לדון את כל העולם כולו, כי השם בא חוזגר a todo el mundo. בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, הקדוש ברוך הוא הופך את פניו ממנו ומיצרי גיהנום מתגברים בו וכולי. זאת אומרת, la persona va a subir después de 120 años y Hashem va a decir, bueno, vos iré mala mata, vamos a ver qué estudiaste. ¿Qué estudiaste? Viene una persona y va a decir, bueno, yo soy experto en Tanaj, en Humash, en Nevi'im. Muy bien, demuestra sus conocimientos de Tanaj. Después dice, bueno, ahora, ¿qué pasa con la Mishnah? No, Mishnah, soy más flojo ahí, no estudié mucho. Entonces, Akadosh Baruj Hu dice el Midrash, Ofechet panach mimenu, se da vuelta
que le da la espalda. Umetzeirei Geinom medabrim bo. Metzeirei Geinom son como los sufrimientos del Geinom, del infierno, vienen sobre él. O sea, ¿qué significa esto? Que estos isurim, estos sufrimientos, vienen por el motivo de que esta persona tiene algo que le falta de la Torah. ¿Qué? Ya tenemos que entender, cuando nos falta algo de la Torah, cuando estamos con la Torah, estamos con la luz. Entonces, si esa parte de la luz no la tienes, tienes lo contrario, que hilo. Eso es lo que simboliza el Geinom. El Geinom es como el fuego que consume por el hecho de no tener ese conocimiento. Vehem notlimoto, y ellos lo toman a él, a esa persona. Mashlichimoto le Geinom, y lo tiran, lo llevan ahí. Viene uno que, bueno, Baruch Hashem logró estudiar del Talmud 2 órdenes, 3 órdenes. Akadosh Gomelo Bni Kol Alachot Lama Lo Shanita. Entonces viene Akadosh Hu y le dice, rega, pero ¿por qué sabes Ilhot Shabbat? ¿Y por qué sabes Ilhot Basar Bejalab, carne con leche, pero no sabes Alachot de otros temas? ¿Sí? ¿Por qué no sabes alajot de Dayanim, de los jueces? ¿O por qué no sabes alajot no sé, de préstamos? Lama lo shanita o tam. Va mi sheesh beado alajot. Viene el que sabe alajot. Hablan de Bni Torat Kohanim, lama lo shanita. ¿Por qué no estudiaste las alajot de los korbanot? Lama lo shanita. Va mi sheesh beado Torat Kohanim. Viene uno que sí sabe las alajot de los korbanot. Akadosh Omer lo vení, Hamisha Chomshei Torah, lama lo shanita. Oh, bueno, él es experto en la halajá, pero cuando le empiezan a preguntar un poco del Humash, ahí está más flojo. Entonces, ¿por qué no estudiaste Humash? Ya Femot que sabes halajá, pero no sabes qué dice el Humash, o no lo conoces. Ahí está el Kriyat Shema, ahí está las parashot de los Tefilín, de la Mezuzá. Viene uno que tiene los 5 libros de la Torah. Entonces, ¿por qué no estudiaste la parte agádica del Talmud? Viene el que tiene la Agadá, ¿por qué no estudiaste Talmud? Oh, estudiaste Talmud. ¿Y qué pasa con la parte profunda, secreta de la Torah? De la carroza, ¿sí? Se refiere aquí a la Kabbalah. Quise que bodía Ahuomet, ¿sí? ¿Cómo está mi trono? Hashmale Ahuomet, ¿sí? Los ángeles, Bekama Panim Umitapeja y en Shamer. Entonces, ese Midrash, que viene a enseñarle a la persona, que la persona tiene que hacer el esfuerzo de abarcar todo el conocimiento de la Torah en todos sus niveles, en todas sus magnitudes. Y no puede decir, bueno, me conformo con esto, me conformo con lo otro, no. Hay que hacer el esfuerzo de tratar de abarcar también la parte halágica, también el Tanaj, también la Mishnah, también el Talmud. ¿No? Es un trabajo arduo, difícil. Y así también se entiende, y así también se entiende, porque hay muchas halajot en el Shas que cuando uno las estudia, él tiene que leer, tiene que profundizar, ¿sí? Y analizar con su pensamiento en cosas que tienen que ver con el mundo material, con Kinim, Pitcheinidá, ¿sí? Ahí en esas halajot hay muchos heshbonot, cuentas del Metzorah y también sí, por ejemplo, del tema de Pitcheinidá, que son las épocas en las cuales, sí, la mujer tiene su periodo menstrual y diferentes cuentas que hay que hacer para hacer cálculos y saber cuándo la mujer tiene que recibir su periodo, etc. Y todas esas cosas, Gufei Halachot. Para poder estudiar esas cosas, además de entender
lo que dice ahí, la persona tiene que hacer anotaciones y tiene que hacer cálculos, y todo eso está dentro de la Torah. והמשא ומתן בש"ס וכללי דיני מיגו של רמאות שהיה רמאי יכול לטעון. Sí, después tenemos en el Talmud también diferentes conceptos que de pensar, bueno, sí, la Gemara trae un concepto en la halajá que se llama migo, más de migo, que la persona tiene dos posibilidades, dos ta'anot, dos atenuantes, dos argumentos que puede decir. ¿Sabes? O sea, yo no sé si esta persona me está diciendo la verdad o no. No sé. Entonces dicen Jajamim, si la persona dijo el argumento que es menos fuerte, es canere que está diciendo la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hubiera querido mentir, hubiera dicho qué argumento es más fuerte, el más convincente. Si tú tienes dos cosas para decirle a una persona para convencerlo, entonces, ¿qué argumento vas a usar? ¿El más flojo o el más fuerte? ¿Cuál vas a usar? ¿Ah? El más fuerte. Lo dicen Jajamim, por cuanto que podría haber dicho ese argumento más convincente, pero usó el otro que es menos convincente o que es menos fuerte, ascaniré que lo que está diciendo es verdad, porque si hubiera querido mentir, hubiera mentido mejor. Entonces la Gemara te hace pensar, bueno, ¿qué va a decir este mentiroso? ¿Va a decir esto o va a decir lo otro? ¿Qué? ¿Yo tengo que pensar lo que es un mentiroso? Sí. La halajá te exige que en ciertos casos tú te tienes que meter en la cabeza del mentiroso, del farsante, para ver qué es lo que te está diciendo, y si lo que te está diciendo es verdad o no es verdad. Hasta ese punto, la Gemara te exige pensar y profundizar. ¿Qué? וכמעט בלתי אפשר שיהיה אצלו גם אז הדבקות בשמות קורח. עכשיו, מכניס una persona que ahora está estudiando esa parte en el Talmud. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esa persona en ese momento? Imagínense que él quiere emocionarse, ¿no? Volvemos al tema de la emoción, del estudio. Rubén va a mentir y va a decir, caja, qué emoción, cómo me emociono. ¿Eso es migo? Eso es migo. Pensar que el otro va a mentir. Migo significa que viene una persona y te dice algún argumento que tú dudas de él. No sabes si está diciendo la verdad o no. Le dijeron Jajamim, ¿sí? Migo es mi duda de él. Migo significa en arameo mishum, por cuánto. ¿Qué significa por cuánto? Por cuánto que podía haber dicho un argumento mejor y dijo el menos mejor, significa que lo que dijo es verdad. Ya entendí que es migo, Mishum. ¿Entienden? Entonces, ese es por ejemplo, un concepto halágico que aparece mucho en el estudio del Talmud, cuando estamos hablando aquí de litigantes y de opiniones, y que dijo caja y que el otro dijo al revés, etc. Yo dijeron, Jajamim, si yo veo que una persona utiliza un argumento de un cierto tipo, cuando podía haber utilizado un argumento mucho mejor, escaniré que si él es tan mentiroso, entonces ¿por qué mintió con lo menos convincente? Si ya es un mentiroso, entonces el mentiroso que mienta con lo más fuerte. Ascaniré que no es mentiroso, que lo que está diciendo es verdad. ¿Sabe? Entonces, en ese momento, la persona, ¿en qué tiene que estar pensando? En castellano. ¿Qué es lo que le tiene que venir a la cabeza en ese momento? ¿Sí? ¡Ay! ¡Qué emocionante con lo que dijeron Jajamim! O rega, ¿cuál es la lógica de esta idea? ¿Así o esta idea, o esta idea, o este argumento, o el otro argumento? ¿Cuál es el argumento más fuerte? ¿Este es más fuerte o este es más fuerte? ¿Mejor? Entonces, hay que analizar, hay que pensar. No hay que emocionarse en ese momento. ¿Sí? Emocionate en otro momento. Ahora piensa exactamente lo que te está enseñando la Torah. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos de aquí, dice Rav Chaim de Volozhin, de que estudiar Torah Lishma no significa
emocionarte con Akadosh Baruj Hu y apegarte a Akadosh Baruj Hu en ese momento. Estudiar Torah Lishma es otra cosa. ¿Qué es estudiar Torah Lishma? Eso lo veremos mañana. Es que lo emocionante Hoy vimos que no es, mañana veremos que sí es. El problema del ¿Te quedaste con las ganas? Café. El problema del Eso es migo- parte del programa. Eso es parte del programa. Ahora, y si el mentiroso estudió este tema. Ya y sabe fe, cómo con manejar. acabó, Najón. Entonces alguien dijo, mira, los jajamim le enseñan a la gente a ser mentirosos. ¿Por qué? Porque le dicen, miente menos bien para que te crean y no digan de que, podría haber utilizado un argumento mejor. Entonces, ¿por qué utilizó un argumento menos fuerte? Para que no piensen que eres mentiroso. Mejor, la Gemara te enseña a mentir. Mejor, la Gemara te enseña eso. Haz malazot, pero tú tienes que saber cómo funciona la gente. La gente funciona de esa forma. La gente funciona de esa forma. Si una persona puede utilizar dos argumentos y utiliza un argumento que es más débil, significa que caniré que hay un punto de verdad en sus palabras. Porque si hubiera querido mentir bien, tiene un argumento mucho más fuerte. El problema del migo en castellano es el Amigo. Mejor. El amigo del migo. cuidado con el amigo. Entonces, no es que si le tienes que juzgar si él está mintiendo o no, también tienes que saber si él estudia la Gemara. Mejor. Este no estudia. Dime tú, ¿qué estudiaste? Yo no sé Talmud, yo no estudié. Ya sé. Mejor. Ya fue, señores. Atkan. Mañana viene la respuesta a la pregunta. Respecto a los tejilim, encontramos tejilim de los hijos de Coré, נכון. de Corá, y también למנצח לבני קורח. y de Moshe. נכון. De נכון. Adán y de Abraham. נכון. Y de Abraham. בסדר, כמובן, דוד המלך es el autor principal. Pero hay acompañantes, ¿qué? Você não viu que, por exemplo, Davi Amelech, na noite estudiava muito Torá. Pero naquela época não havia também Marash, Hanaru. Como ele estudava isso? ¿Quién te dijo que no había? Não havia escrito, después... Era oral. La Torah oral es oral, no es escrita. Se la sabían de memoria. ¿Sí? Rabiuda así vio que Am Israel empieza una época de Galut y dijo hay que escribir la Mishnah. Y luego en Babel, Rabina, Barabashe vieron de que todo el estudio y todo el análisis en base a la Mishnah, que es la Gemara, se puede llegar a perder y por eso lo pasaron escrito. Pero originalmente toda esa Torah que es oral. Oral, se la Entonces, ¿cómo, sabían de memoria. ¿cómo David Amelech sabía toda esa Torah? Porque la estudió oralmente, se la ¿De dónde transmitieron sacó las oralmente. palabras del... Ajá. ¿Quién era el rab de David Amelech? Hay varios que Está dicen. escrito en la Tofel, Torah también, Yodá. Torot. ¿Mm? Plural. Está escrito en la Torah Torot también, que es plural. Mejor, ¿verdad? El Rambam trae todo la Akdamá, la Mishnah, todo el orden de quién le enseñó a quién, y quién le enseñó a quién, y quién le enseñó a quién, en todas las generaciones. Todo eso pasó oralmente, hasta que se pasó a escrito. Y ahí se selló básicamente lo que es el Talmud. Pero antes de eso todo se estudiaba de manera oral. Pero Torot también es la ¿Qué? Y esa es la grandeza de la Torah oral, porque ¿cuál es la diferencia entre la Torah oral y la Torah escrita? Es algo absoluto. Akadosh Baruj Hu escribió un pasuk, ese pasuk tiene esas letras, esas palabras, y se acabó. Bueno, le agreguemos media letra por acá. No, señor, eso, la Torah oral es algo discutible, es algo analizable, es algo que se va desarrollando, y que va dependiendo, Kamubán, de los jajamim de las generaciones que van interpretando y explicando. Kamubán, también la Torah oral tiene sus bases, ¿sí? Que los jajamim no pueden inventar, pero es mucho más amplia, es mucho más flexible. Y por eso, Bemet, en la halajá tenemos tantas cosas y tantas opiniones diferentes. Todo. Kadima. Shemirat Alashon, Shara Zechira, Perek Yutbet. Estamos hablando del Shalom.
אמרו חז"ל, דכנו חכמים מן המדרש, ויקרא רבא, גדול השלום, שהמוחק אות אחד מן השם, עובר בלא תעשה. שנאמר, והיבדתם את שמה מן המקום ההוא, כתיב בתרי, לא תעשו כן להשם. El Midrash dice que es tan grande el shalom que tenemos una prohibición muy fuerte en la Torah que es borrar el nombre de Hashem. ¿Qué? La persona que borra una de las letras del nombre de Hashem está pasando por un isur de oraita de la Torah. ¿Qué? Y por eso cuando, por ejemplo, un sofer se encuentra en una situación de que escribió un Sefer Torah, en cualquier palabra de la Torah, si él, no solamente filim, lo mencioné, en cualquier caso, un error en una letra, debe ser, tú puedes borrar la letra y volver a escribirla. Pero ¿qué pasa si el error sucedió en una de las letras del nombre de Hashem? Apagar todo, borrar todo. No hace falta. No, aquí quiero aclarar. Hay dos alajot. Hay una alajá que tiene que ver con tefilín y mezuzot, que toda la escritura debe ser en orden. ¿Sí? No se puede escribir en desorden. ¿Qué significa? Que si el sofer se salteó una palabra y siguió adelante y luego se dio cuenta de que se salteó una letra, entonces él no puede ahora agregar esa letra y luego volver a escribir de donde terminó. ¿Por qué? Porque está escribiendo en desorden. Entonces lo que tendría que hacer es que en el momento que él se da cuenta en dónde se equivocó, todo eso tiene que borrarlo, escribir esa letra que se olvidó y volver a escribir todo nuevamente. Eso se llama que sidran, que la halajá dice que en Sefer Torah, en Mezuzá y en Tefilín hay que escribir en orden. En el Sefer Torah no es así la halajá. El Sefer Torah, si el sofer quiere primero escribir, yo qué sé, Baikra, y después quiere escribir Bereshit, y después quiere escribir Devarim, y después que, lo mencioné, él, como le gusta escribir, que escriba, en Shumbaga. Muy bien. Esa es una halajá. Otra halajá es, cualquier palabra que el sofer tuvo un error, puede borrar y volver a escribir. Lo que se llama Bereshit. Se escribió mal la letra Reish y ahora tiene que volver a escribirla. La borra y la escribe de vuelta. Pero si el sofer llegó a las palabras Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Yud Kei Vav Kei, y de repente ve que en la Hei él tiene un error y la Hei no está bien escrita, y ahora él quiere borrar. Sur. De allá. Es un problema. No se puede borrar el Shem Hashem. Entonces, la halajá en eso es muy exigente. ¿Por qué? Porque tenemos un isur de la Torah de borrar el nombre de Hashem. ¿De dónde se aprende esto? Yafé. La Torah dice que cuando uno llega a un lugar de idolatría, ¿qué hay que hacer con la idolatría? ¿Qué mitzvah? Hay que destruir la idolatría. Y los ídolos. La idolatría, primeramente hay la idolatría. ¿Qué? ¿Qué significa borrar a la idolatría? Depende. Lo que se puede quemar se quema. Lo que no se deshace, se desintegra, yo qué sé, se vuelve polvo y se lo tira, etcétera. Eso es lo que dice la Torah en Devarim 12, Ve'ibadetem et shemam min hamakom ha'u, y perderán sus nombres de aquel lugar. Shemame incluye el edificio, ¿cierto? Sí, todo lo que sirva a la Avodah Zarah. Y después termina la Torah ahí diciendo, Lo ta'asun ken la Hashem Elokechem. No hagan así a Hashem, vuestro Dios. Y de ahí se aprende que si tenemos mitzvah de destruir la idolatría,
Lo contrario es con Akadosh Baruj Hu. Y eso incluye, como van, no provocar daño o destruir algo que tiene que ver con el Bet HaMikdash, con el Mizbeach, con los utensilios del Mikdash, etc. Pero también incluye borrar, que básicamente es como provocar perdición, destrucción del nombre de Hashem. Y por eso es Isur de la Torah borrar el nombre de Hashem. ¿Cuál es el nombre de Hashem? Son 7, sí. Shem, Yudke Vavke, Elohim, Kel, Tzevakot, Shakai, Ay. Muy bien. Akshav. Pero esa regla tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? ¿En qué caso no solamente que está permitido borrar el nombre de Hashem, sino que es mitzvah borrar el nombre de Hashem? La mujer, ¿Ah? La mujer que se portó malita con Sí. el La mujer sotá. ¿Sí? La mujer que se fue por caminos incorrectos con otros hombres y que el esposo la ve que es una mujer muy amigable. ¿Amigable? Así se dice en portugués, amigable. Na ¿Ah? verdade, o conceito em português, a amizade entre homem e mulher é problema. Né? Problema. Es fácil, muy fácil. Tem Está muy abierta, una mujer muy abierta. Muy ¿sí? extrovertida. Muy mejor. amistade entre homem e mulher é como criar gallina. No, muy liviana. ¿Eh? Em algum Muy momento bien, vai querer mejor. comer. Muy accesible. Bekitsur. Entonces, amigable viene de amigos, ¿sí? O sea que tiene muchas. La señora o la señorita tiene muchos amigos. Tan raro que se llama Migo. Es que Migo. Ah, por Migo. El Migo. Le gustó el Migo, ¿eh? Quem tem amiga é peluqueiro. Entonces, la Gemara dice Masejet Sotá que el esposo le advierte a su esposa y le dice: mira, tú eres demasiado amigable, demasiado abierta con otros hombres, específicamente con fulano, que te veo que tienes muchas pláticas con él, que diré que estás haciendo muchos negocios con él. Entonces, por favor, altisterim, no te quedes a solas con ese hombre. Así le advirtió la mujer. Y ella hizo caso omiso de lo que le dijo su esposo y se quedó a solas con ese señor en un lugar sin que sepamos exactamente qué es lo que sucedió cuando se quedaron a solas. Si tomaron un café, si jugaron al ajedrez o a las damas, o... igual a ese caballero. ¿Qué pasa? ¿Y qué te reís? Você imagina lo que va. Buenos juegos. O que jugaron a hacer otras cosas que más amorosas. Entonces, según la halajá, en el momento que hubo testigos, no de lo que sucedió, sino de que ella se quedó a solas en lo que se llama Ihud, desde ese momento esa mujer se vuelve prohibida para dos hombres, momentáneamente. Una para su esposo y la otra para el hombre con el que se quedó a solas. Pero no para un tercero. No. Benatayim a esos dos. Porque esos son los dos involucrados. ¿Sí? Como dijeron Jajamim, Asura la Baal de Asura la Boel. Está prohibido para el Baal, para el esposo, y está prohibida para el que aparentemente es el con el cual mantuvo esa relación prohibida. No sabemos. No sabemos. ¿Ceder? ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo se aclare la situación. ¿Y cómo se va a aclarar la situación? Entonces hay una opción, es de que ella reconozca de que mantuvo esa relación prohibida. En el momento que ella reconoce, automáticamente se tiene que divorciar, pero si ella no reconoce, entonces hay que ayudarle a que reconozca. Y si no hay forma. ¿Cómo le ayudamos? As águas. La ayudamos de la siguiente forma. Bueno, está. Jajamim la llevan al Bet HaMikdash
y le dicen de que ahora va a tener que tomar unas aguas donde se borra en ellas agua del kior, de donde se lavaba el Cohen. Se toman esas aguas, se escribe en un pergamino psukim de la parashá de la Sotá, donde ahí está el nombre de Hashem, y eso se introduce dentro de esas aguas. Esas aguas básicamente borran el nombre de Hashem, y esas aguas las tiene que tomar la Sotá. Entonces resulta que si ella pecó, el final va a ser muy triste, ¿sí? Porque ella va a explotar y va a morir, pero si no, dicen Jajamim que las aguas van a actuar de manera opuesta. Tomeret, que si antes no podía tener hijos, ahora va a tener kilos, porque dudaron de ella sin que realmente ella pecó. Todo eso está explicado ampliamente en el Tratado de Sotá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que para hacer shalom, porque al fin y al cabo, ¿para qué se hace esto? Que si resultó de que Bemet la mujer no murió, al haber borrado el nombre de Hashem, entonces ella puede volver con su esposo. Mientras tanto, hasta que ella no toma de esas aguas, todavía está prohibida para su esposo. Pero en el momento que ella tomó las aguas y no le pasó nada, entonces significa que ella está bien y que no pecó y que dudaron de ella en vano. ¿Eh? Y hoy en día, ¿cómo solucionan eso? Hoy en día no. Si llega a pasar eso y no quiere confesar, Hoy en día es un problema. un problema, nada. Es un problema. Hoy en día se contrata. A pesar de que el Shulchan Aruch dice que un hombre no le diga a su esposa esas palabras. O sea, que un hombre no le diga a su esposa, no te quedes a solas con fulano. Porque si ella va y se va a quedar a solas con fulano, y va a haber testigos de que eso sucedió, según la halajá, ella tiene que tomar las aguas, ¿sí? Lo que se llama las aguas amargas, marim. Y como hoy en día nosotros no podemos aplicar esa halajá, porque esa halajá tiene que ver con el Bet HaMikdash, entonces automáticamente su esposa va a estar prohibida para él. Y uno tiene que estar callado. ¿Ah? No le dice No, nada. que se lo diga de otra forma, pero que no se lo diga con esas palabras. Con Mejor. otras palabras. Bedio. ¿Sí? Si te metes No con te- ese, te mato. No te metas con ese. Mejor no te metas. É muito mais seguro você dizer, se você ir lá, eu não te dou meu cartão de crédito. Ah, ahí está, ahí va a solucionar todo. Mucho hoy. Vai De resolver nada, todas as Hoy coisas. día es, cuando quieras, es una práctica muy, Que se atrevan, hermano Rafi. Bekitsur, entonces, vemos aquí que Akadosh Baruj Hu dice, yo estoy dispuesto a que borren mi nombre para hacer shalom entre el hombre y la mujer. Afilo que esto generalmente es Isur de Oraita, borrar el nombre de Hashem es un Isur Hamur de la Torah, Bejolofen, para hacer shalom, Benish leishto amra Torah, bekatav etalot haele a Kohen basefer umacha el mea marim. Amar Akadosh Baruj Hu. Dijo Akadosh Baruj Hu, mi nombre que se escribió con Kedushá, que se borre en las aguas. Entonces vemos aquí que para hacer shalom, Akadosh Baruj Hu está dispuesto a que se borre su nombre. Veot amru Hazal, y otra cosa dijeron Jajamim, Gadol Shalom, es grande el shalom, Shekol Berachot Atovot Benechamot, todas las bendiciones buenas y los consuelos, Shakadosh Baruj Hu mevian al Israel, que Hashem trae a Am Israel, Jotmeem Shalom, su sello siempre Shalom, Bikriat Shema, por eso Kat Shalom. Sí, en la tefilá de Shabbat, cuando terminamos Ashkiveinu, decimos Ufros aleinu sukat shilomeja, que ponga Hashem sobre nosotros, sí, su techo de Shalom. Baruch atah Hashem, apores sukat Shalom aleinu, el que pone la sukat del Shalom sobre nosotros. En la tefilá terminamos diciendo las palabras, sí, Baruch atah Hashem, amevarech et amo Israel bashalom. En el Kadish decimos Ose Shalom mibromav. En Birkat Kohanim, ¿najón? Beasem lecha Shalom. Bekitsur, todas las brajot, ¿con qué terminan? Con Shalom.
La Gemana, y por eso, hijos míos, sean muy cuidadosos en esta cualidad. Leov Shalom, el Leov Shalom, ser como los alumnos de Aarón Cohen, que ama la paz, que persigue la paz. Shein Ketz, no hay fin, le matan Hanan Sheloabe Shalom Rotfav, que no hay fin para los que, y recompensa, que para los que aman el Shalom y lo persiguen. Atkan Leshon Asefer Ma'alat Amidot. ¿De qué aprendemos? Vemos la grandeza de esta cualidad. Tov, señores, un poco de Hilchot Pesach, ¿qué les parece? ¿Está bueno? ¿Está tiempo? ¿Sí? Solo tenemos que estudiar todo este libro en 6 días. ¿Está bien?